Continuamos con más Panorama Argentino. Se cumplieron 200 años de su inauguración y fue el principio de la puesta en práctica de la soberanía popular. Conocé un poco más de nuestra historia. José Gervasio Artigas tuvo un papel preponderante en aquella asamblea del año 13 y por eso nosotros, Panorama Argentino, llegó hasta tierras uruguayas para conocer un poco más acerca de la vida de este hombre que dejó su legado en cada uno de los escritos y en cada uno de los rinconcitos como el que estamos pisando ahora en Maldonado, en la República del Uruguay, para conocerlo un poco más y para acercarnos más a la figura de la persona por delante del prócer. La Asamblea del año 13 es una convocatoria, digamos, llamémoslo federal, al conjunto de lo que eran las provincias del Señor del Río de la Plata. Y la participación de Artigas viene, digamos, sustentada con esta cosa de la rebelión popular. Fue la primera rebelión popular, digamos, de la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo fue originalmente una cosa, llamémoslo casi municipal, con participación de abogados, comerciantes, en fin, algún militar. ¿Qué sucede? Se necesita generar una comunidad a la europea y con los usos y estilos legales del mundo europeo. Pero por fuera de esas ciudades, aldea fortificada por esos puertos, ¿no? Comienza a generarse un sincretismo muy particular entre indios, negros y criollos, que es lo que nosotros vamos a denominar la gauchería. Con esa libertad, yo no ofendo. Eso lógicamente tiene sus raíces en ese contacto de los 14 años con el mundo rural, con esos hombres de campo, con esos indios, con esos esclavos, que lógicamente los llevan a comprender en las condiciones miserables en las que vivían. En algún lugar yo diría que Artigas es el sector jacobino de la Revolución de 1810. Es el sector más revolucionario, más popular, más, con contenidos más democráticos en toda su estructura de funcionamiento, frente a otros que querían independizarse de España, pero no tanto, digamos. Este hombre es una amenaza permanente, un centauro autoritario, montado sobre la ignorancia de los más infelices, como lo llaman, que lo escuchan como un profeta. Yo creo que lo de Artigas, al igual que en sí misma la Asamblea del año 13, le dieron nacimiento a la conformación económica y política y federalista que tiene nuestro país. Y creo que ha sido en ese sentido sustantiva. Hay un punto que a mí me importa muchísimo de la Asamblea que tiene referencia, que el que refiere justamente al tratamiento que se le iba a dar a partir de ese momento a los pueblos originarios. Es decir, se abolía definitivamente la esclavitud de los hijos de quienes eran hasta ese momento esclavos. Hablábanse de negros y de indios, sobre todo. ¿Con qué criterio escribo nuestro dolor si no se trata solo de una canción? ¿Con qué excusa te digo que tengas fe si yo mismo padezco la misma sed? Año tras año vemos cómo se van por la letrina del colonizador los sueños del amador. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Y el más pobre y el más rico es mejor que el otro. Ahora podemos ser lo que queramos. Podemos ser ingleses, franceses. O podemos ser nosotros, americanos. Panorama del arte. En la ciudad de Buenos Aires nos debíamos, como gran polo de producción artística y cultural, un espacio especialmente destinado a la música sinfónica. Parece que finalmente llegó. La Usina del Arte se encuentra en la avenida Pedro de Mendoza 501, esquina Agustín Cafarena, en el barrio de La Boca. Es el primer auditorio para música sinfónica de la ciudad. La historia y la vanguardia se unen en este imponente edificio, enriqueciendo la oferta cultural en la zona sur de la ciudad. La Usina del Arte funciona en un edificio de la antigua Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad. La construcción, de principios del siglo XX, fue proyectada por el arquitecto italiano Juan Ciogna y contiene una mezcla de estilos europeos.
Este es un proyecto que se gestó en el área de cultura. Se tomaron en cuenta sus dos grandes naves, una que alberga todo lo que es la parte de la gran sala sinfónica y la sala de cámara, aglutinados con su foyer principal, y otra área de exposiciones que es el gran salón o gran salón dorado. Para aislarla del ruido proveniente de la autopista, se instalaron paneles con doble vidrio en todas las aberturas del edificio. En las salas de música, al igual que en el Teatro Colón, se utilizó también un techado doble. Ambos están separados por una cámara de 2 metros que contiene otros materiales aislantes. Se intentó dejar la estructura de paralelepípedo que tenía originalmente, o sea, una base rectangular con altura constante, y en base a ese modelo se intentó conseguir una acústica adecuada para música sinfónica. Una parte importante de la acústica de la sala son las butacas. Están diseñadas para que en un ensayo la orquesta suene más o menos parecida a lo que va a sonar con el público en función. Para preservar el patrimonio histórico y cultural del edificio, se conservó tanto su imagen externa como su espacialidad interna. Las obras se realizaron con materiales originales y son reversibles en el futuro, permitiendo un uso flexible del espacio. En cuanto al Salón Dorado, se ha utilizado el granito gris fiamantado, combinado con todos los aceros que se ven en cuanto al gran desarrollo de baranda y escalinatas que tenemos. Eso va en combinación con las cabriadas del edificio, con el aventanamiento, manteniendo el carácter industrial del edificio. Una calle peatonal separa a la Usina del Arte de la nueva sede del Museo del Cine. De esta manera, amplía la oferta cultural del corredor sur de la ciudad, La Boca, San Telmo, Barracas, sumándose a otras instituciones ya tradicionales, como la Fundación Proa y el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Este auditorio es el primer auditorio que existe en la capital de música sinfónica y es el segundo del país. Esta sala está pensada básicamente para música sinfónica, pero eso no quita que pueda usarse para otros géneros. Por ejemplo, música de cámara, pequeños conjuntos instrumentales o corales, o música popular, por supuesto, como el Piazzolla de la inauguración. También puede ser un recital de piano solo, jazz, rock en alguna medida no tan amplificado. Es decir, es una sala que tiene una gran versatilidad a futuro y esperemos que lo usen de esa manera. Estás igual, le decimos a los amigos cuando vemos fotos viejas. Pero con Ushuaia no podemos repetirlo. El informe urbano refleja la fuerte evolución de la comunidad durante la segunda mitad del siglo. Míralo. Me llamo Lucio Gabriel Espinosa. La fotografía es un hobby, siempre lo fue y creo que lo seguirá siendo por mucho tiempo, y en este caso específico la muestra Antes y Hoy Ushuaia responde a la necesidad de por ahí hacer un viaje en el tiempo y poder ver aquellas imágenes que hoy mucha gente en esta tierra que constantemente tiene inmigraciones que bueno, hacen que por ahí uno no se vincule totalmente con el lugar donde estamos viviendo, pueda tener un acercamiento un poco más a la historia de lugares referenciales de la ciudad. Yo durante muchos años, ya hace más de 20 años que vivo acá en la isla, y siempre lo que, como decía, la fotografía siempre ha sido un gusto, y no solo hacer fotos, sino también coleccionar. Y he tenido grandes colecciones de distintas imágenes, y cuando llegué a Ushuaia me encontré con una persona que justamente se dedicaba a recolectar fotos antiguas. Ya falleció esta persona, y bueno, es como que me agarró el gustito a mí, seguí con esa actividad. Empecé a ver que había ciertos lugares que se veían en la foto que realmente habían cambiado de manera radical. No es que habían sufrido un pequeño cambio, sino que el cambio había sido notorio. Más del 90% del cuadro estaba totalmente variado. Eso me llevó a decir, bueno, ¿cuántos lugares así debe haber que sean muy referenciales dentro de la ciudad y en sus afueras? Y bueno, ver la posibilidad por ahí de buscar el lugar donde estuvo en la toma original el tomador de esa foto. Tengamos en cuenta que hay fotografías del año 1920 en adelante en mi muestra, así que bueno, me choco con lugares que hoy, digamos que tienen un acercamiento del 100%, que son muy pocas, o sea que con esto quiero decir
que encontré el lugar exacto donde el tomador original de la foto estaba posicionado para hacerla. Pero hay otros lugares donde hay un 80% de cercanía y muy pocas, un 60%, porque bueno, hubieron construcciones, se le ha ganado terreno al mar, y hay distintas situaciones que llevaron a que yo no pueda estar en el lugar exacto, o por lo menos lo más parecido. Pero eran tan fuertes igual esas imágenes que por más que se sepa que estoy o un poco más alto o un poco más a un costado, era importante que estén en esta muestra. Era hacer esta muestra como un viaje al pasado, como una manera de que repensemos, reflexionemos sobre nuestro entorno, sobre las postales naturales que nos acompañan día a día, y bueno, la verdad que sí, muy contento. Y aquí termina Panorama Argentino, la primera revista nacional de noticias. El programa que pone el foco en el trabajo y la producción, la obra pública, el arte, el deporte y el patrimonio cultural de todas las provincias. Te esperamos todas las semanas. Es una cita federal donde no podés faltar. Hasta el próximo Panorama Argentino y acordate, no mires una parte, mira el panorama.